¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión monoteísta de origen judío que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret como su fundador y figura central. Sus seguidores creen que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías o Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, muriendo por los pecados del género humano, resucitando luego de ello. Origen del cristianismo. Mientras en los siglos I y II la civilización romana imperial alcanzaba su apogeo, nacía en Palestina, en la extremidad oriental del imperio, una nueva religión, llamada el cristianismo. Jesús nació en Belén, pequeño pueblo de Judea, al sur de Palestina, en la época del emperador Augusto, pero pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, ciudad de Galilea. Jesús recorrió toda Palestina acompañado de sus 12 fieles compañeros apóstoles, predicando su doctrina de salvación, la cual provocó la hostilidad de muchos judíos. La propagación del cristianismo. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron la predicación de su doctrina. Muy pronto el cristianismo empezó a difundirse entre los gentiles, es decir, entre los que no eran judíos. El Concilio de Nicea. El concilio es una reunión o asamblea de autoridades religiosas, entre los que se encuentran obispos y otros eclesiásticos. El primer concilio ecuménico se celebró en el año 325 en Nicea. Su fin fue unir las diferentes corrientes cristianas de la época que amenazaban con dividir el imperio. Se discutió sobre la naturaleza de Jesucristo. Se aceptó que el Padre e Hijo eran de la misma sustancia, ambos divinos y sin principios ni fin. Asistieron más de 300 obispos. El Concilio de Nicea II se celebró el 24 de septiembre al 13 de octubre de 787 en Nicea. Fue convocado por Irene, madre del emperador Constantino VI. La historia del cristianismo se remonta a hace más de 2000 años con el Imperio Romano, cuando éste estaba en su apogeo. El Imperio Romano tenía en su dominio a Palestina, en donde se encuentra Galilea y Judea, dos ciudades que estaban mayormente habitadas por judíos, quienes eran ultrajados por la opresión romana. En estas ciudades era muy común encontrarse a profetas quienes anunciaban la llegada del Mesías, o sea, el Hijo de Dios, quien los iba a liberar de la opresión romana. Esta profecía se hizo realidad al fin y al cabo para los cristianos en una ciudad llamada Belén, donde María, una joven humilde, esposa de un carpintero llamado José, fue visitada por el arcángel Gabriel, anunciándole que por su pureza había sido la elegida para poder traer al mundo al Hijo de Dios. Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. Creció mostrando unos dotes curatorios, sanatorios y multiplicando panes, curando enfermos y reviviendo muertos. Su fama creció más que todo por sus prédicas. Jesús se volvió profeta. Pero a diferencia de los otros profetas, él no anunciaba la llegada del Mesías. Él decía que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Su fama fue creciendo y pronto llegó a los oídos de los sacerdotes judíos, quienes prontamente se preocuparon, ya que creían que Jesús se creía rey y no respetaba la Torá, el libro sagrado judío, ya que predicaba según sus principios y creencias. Jesús se reunió con sus 12 apóstoles y les anunció que él ya sabía que uno de ellos lo había entregado a las autoridades romanas, y él dijo que si éstas lo querían apresar, él no se iba a resistir. Entonces al día siguiente, Jesús fue preso y crucificado en la cruz. Desde entonces, la cruz es un símbolo sagrado para esta religión. Hola, hoy vamos a hablar acerca de las guerras en el cristianismo. Este tema es de gran importancia ya que las guerras moldean, transforman y definen las religiones de modo distinto, ya que estas son muy diferentes de la forma en que las vemos hoy a de cómo eran en su origen. Estas guerras en el cristianismo son las cruzadas. Las cruzadas vienen de un origen cristiano dado desde los papas, quienes decidieron expandirse de modo que llegaron con una ideología de conquistar aquello que para ellos era la Tierra Santa. Esta ideología se la implantaron a los creyentes, quienes fueron a pelear guerras. Estas guerras se dividen en 6 partes. Las primeras 3 guerras se dieron en Occidente y sus segundas 3 guerras se dieron en Oriente. Todas estas guerras fueron en contra de musulmanes, cristianos ortodoxos, entre otros, como los paganos. Todas estas guerras generaron un sentimiento de odio desde las tierras musulmanas en contra de Occidente. Es algo que, como hoy conocemos, y son cosas que más adelante estaremos hablando.